ver, hay los tiempos, por suerte, con el correr de los años, con el correr de los tiempos, hemos evolucionado, hemos avanzado, aunque a veces nos dan ganas de decir que seguimos, por lo que vemos, que seguimos estando donde estábamos, pero la verdad es que ha tenido un avance, por suerte, generación tras generación en nuestros tiempos. Y la evolución a la que me refiero, al avance al que me refiero, es en poder aceptar a las personas como somos, ¿no? Como somos, como queremos ser, como nos sentimos. Hoy en día puedo decir, y esto lo cuento, ayer lo leía y lo cuento con mucho orgullo, que tenemos... hoy mismo es el 31 de marzo, se conmemora el Día de la Visibilidad Travesti Trans, ¿está? Que es una fecha que se adoptó en todo el mundo para reivindicar la dignidad y los derechos de las personas trans y travestis. Esto por un lado. Y por el otro, también digo con mucho orgullo que aquí en Argentina tenemos a la Escuela Secundaria, el Bachillerato Travesti Trans Mocha Celis. Vamos a hablar de todo esto un poco. Estamos comunicados con Luciana Viera, mujer trans, comunicadora, integrante de la secundaria Mocha Celis. Buenos días, Luciana. Federico Robeda, de Ezequiel Celija te saludan. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Luciana? Un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Nosotros, te aseguro que, nosotros, no iba a decir por lo menos yo no, pero nosotros estamos muy contentos también. Luciana, me parece una historia muy interesante toda. ¿Está? O sea, no nos vamos a poder hablar desde que éramos cavernícolas hasta hoy en día los seres humanos, porque te aseguro que no nos va a dar ni el tiempo de la nota ni el tiempo del programa del día de hoy. Pero quisiera empezar primero por la escuela. Después, si querés, pasamos al día, al 31 de marzo, y después seguimos hablando de lo que dé toda esta charla, si a vos te parece. Pero me gustaría que cuentes la secundaria Mocha Celis. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cuánto hace que existe? Por lo menos empezar por eso. Bien, buenísimo. La Mocha Celis nace en el año 2011, es decir, este año cumplimos 10 años en lo que es el sistema educativo formal. Muchas veces en las entrevistas me preguntan por qué Mocha Celis, ¿no? Que es como un nombre un tanto extraño. Voy lento porque es interesantísimo esto, ¿eh? Y por ahí me mareo. Muchas veces es porque es el nombre de una compañera travesti que fue asesinada en la década de los 90 por la policía, ¿no? Hay que destacar que cuando la mayoría estábamos en democracia, nosotras todavía estábamos perseguidas por la policía, porque había un edicto policial, es decir, había una ley que permitía que la policía nos aprese, y detrás de eso venían todos los sistemas de violencia como torturas, violaciones, abejaciones, etcétera. Y la Mocha fue acribillada en una plaza pública y asesinada, ¿no? Obviamente. Y la Mocha Celis era analfabeta. Entonces es un poco reivindicar que hoy por hoy en la actualidad, en el 2021, ninguna persona debería ser analfabeta porque hay un derecho humano que es el derecho a la educación. Entonces por eso le pusimos Mocha Celis al bachillerato, en honor a la compañera y un poco como una manifestación, un manifiesto de decir, hoy por hoy nadie tiene que ser analfabeto, todas las personas tienen que estar alfabetizadas. Sin duda. Luciana, te hago una consulta en el relato que me haces. Si no me equivoco, por lo que he leído, Mocha estuvo también presa y tuvo un intento de empezar a estudiar o empezó de alguna forma a estudiar. ¿Puede ser o estoy equivocado? Sí, exacto, sí. Y además también era muy amiga de Loana Berkins, que es una gran militante, que es como una referente en todo lo que es el movimiento colectivo trans, y la Mocha cuando caía presa por estos edictos no sabía leer ni escribir, entonces no entendía las sentencias que le daban. Claro. Y Loana Berkins en un modo de chiste le leía las sentencias y me decía, bueno, te dieron 30 años, 35 años, y la Mocha se ponía re mal, y ahí es donde aprende un poco ella a leer y a escribir, ¿no? De la mano de otras pares, de otros compañeros.
Bueno, eso primero quería resaltarlo, quizás, insisto, ojo, pido disculpas si quizás lo conveniente hubiera sido hablar de qué se conmemora el día de hoy, primero y después de Mochachelis, pero me pareció tan interesante la historia. Ahora vamos a pasar al día, al 31 de marzo, el día de la visibilidad travesti trans. ¿Cuánto hace que este día se comulga para con todo el mundo? ¿Y cuánto hace que se conmemora, Bien, Luciana? el día ya hace más de 25 años que se Ujú, celebra internacionalmente, ¿no? Y es ujú. un poco lo que contabas vos al principio, que es como, si bien es un día no es un día de celebración, que lo hablé otra vez en una radio, sino es un día de conmemoración, ¿no? Conmemoración, Donde exacto. exacto, donde se conmemora, bueno, toda la violencia que nosotros sufrimos y la reivindicación de derechos. Ujú, Muchas veces nos pecan a nosotras como de que exigimos más que el resto. Y esto es un concepto que está buenísimo destacar y que la gente que está del otro lado y los oyentes puedan saber, que nosotras exigimos básicamente los mismos derechos que el resto de las personas. claro. A nosotras durante años se nos han negado lugares comunes, o sea, lugares que es legitimado para el resto de las personas, como habitar un ámbito áulico, tener un trabajo formal, acceder al sistema de salud, acceder a un alquiler. Son cosas que todavía, hoy por hoy, año 2021, para nosotras nos es negado. Y O si estamos hablando, y atravesamos, recién ¿no? decías, Luciana, que hace más de 25 años que se conmemora esto en todo el mundo. Y todavía se sigue luchando. Es increíble esto, ¿no? O sea, cuando hablaba yo en un principio de evolución, lo decía, bueno, obviamente tener un día conmemorativo es evolución, tener una escuela secundaria, un bachillerato desde Argentina que dé el ejemplo para el resto del mundo, ahora vamos a seguir hablando de eso, también es evolución. Pero también por eso relataba o citaba la palabra cavernícolas. Porque no puede ser que encima, que hace 25, que se esté haciendo 25 años de lucha y que tengamos un día conmemorativo, que tengan ustedes un día conmemorativo, digo tengamos porque estamos todos partes en esta sociedad, y, y todavía estemos hablando de que no sienten tener los mismos derechos. Sí, y de hecho es concreto eso. Claro, Eh, digamos, el año pasado tuvo que salir un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que pide que los sectores públicos tengan un 1% de población trans en sus instituciones, ¿no? ujú, Entonces, ¿por qué tiene que haber un DNU para contratar personas trans? Es decir, claro, ¿por qué sí, se sí, tal impone cual, nuestra identidad, tal nuestra cual. capacidad profesional? Es como, y tiene que existir, porque si no, las instituciones no nos No, contratarán, no no nos los contratan, contratarían. claro. Ahí me voy, y ahora te dejo que lo empezar a preguntar también a vos. Ahí me voy a otro cuestionamiento que me hacía. Me hice varios cuestionamientos. Ojalá me logre acordar todos, los Bien, cuestionamientos. Si no, obviamente tendremos otra oportunidad. Pero eh, lo mismo me pasa con la secundaria. Es decir, por un lado, festejo que Argentina haya sido un país pionero en la secundaria trans. Por otro lado, festejo que ya haga más de 11 años que está esto, dijimos en un 10 principio, años este 10 año, sí. años. Eh, pero a su vez, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué tiene que haber una secundaria trans? ¿Qué refiere eso? ¿Que las secundarias no aceptan? Entonces, ¿que discriminan? ¿Estoy pensando mal? Ay, se te está entrecortando todo. Se me está cortando la comunicación. Estamos hablando con Luciana Viera, mujer trans, comunicadora, integrante de la secundaria Mocha Celis. Hoy, 31 de marzo, se conmemora el Día de la Visibilidad Travesti Trans. Luciana, ¿estás ahí? Sí, a ver, ahí me Ahí te escuchan. escucho mejor. Ahí Ahí te sí, escucho ahí Bien, sí. mejor. perfecto. ¿Lograste escuchar lo que yo planteaba? Sí, sí, sí. Y de hecho lo que quería decir es que nosotras y nosotros, ¿no? Porque también Sí, está sí. bueno aclarar a la gente que por ahí en el consciente colectivo, cuando se habla de personas travesti trans, solamente venimos nosotras como feminidades trans, pero Ujú, también están nuestros compañeros trans, están nuestras masculinidades trans, y el espacio está formado, es muy diverso, ¿no? Es decir, hay ujú. personas trans, hay personas no binarias, hay personas sin género,
Es decir, somos un espacio que no es excluyente, sino que es inclusivo. Y dentro de esta reflexión que hacemos muchas veces nosotras, es decir, nos encantaría que la mocha tenis no existiera. Claro. Es decir, nos encantaría que no haya un espacio para que justamente se puedan abrazar disidencias. Porque cualquier institución educativa debería poder abrazar a cualquier persona más allá de su identidad de género. Lógico. En lo concreto, en la praxis, eso no pasa. Claro. Es decir, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no están preparadas para recibir disidencias. Es decir, no saben cómo abordar el tema, no tienen capacitación en cuanto a identidad de género. Desde las ESIC, es un planteo que hay que hacer a nivel nacional, que está muy vintage, digamos, donde se sigue hablando solamente de menstruación y no se habla de familias diversas y no se habla de cuerpos disidentes. Ni siquiera se imaginan a pensar cómo es un cuerpo travesti. Entonces imagínate cómo se van a dirigir hacia nosotras. Entonces, cuando una identidad trans ocupa un ámbito áulico, se encuentra con un montón de violencias sistémicas, desde las autoridades que te llaman por tu nombre biológico, porque hay que decir que hay muchas de nosotras que por ahí ni siquiera iniciamos el trámite de cambio registral, entonces tenemos nuestros nombres biológicos todavía en los papeles. Cuando la ley dice que a sola enunciación de yo decir que soy quien soy, el resto debería respetarlo. Entonces las autoridades llaman a las compañeras y a los compañeros por nombre biológico, que ya es sumamente violenta, ¿no? Entonces esto también da el pie a que el resto de tus compañeros de esa aula ejerzan violencia sobre vos, desde burlas, violencia física, etcétera. Entonces, obviamente, muchas personas desertan y estadísticamente los números son altos. Es decir, 60% de nosotros no terminó el secundario. Claro. Y solamente un 6%, como yo, que soy una privilegiada, tiene estudios terciarios y universitarios. Es decir, es muy baja la tasa. Claro. Extremadamente baja. Luciana, buen día, Ezequiel. Hola. Un gusto saludarte. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Si había una estadística ahí de la cantidad de chicos y chicas trans que abandonan o que dejan, que no pueden ir al colegio por distintos motivos. Me refiero a eso. Es obvio que si no tienen una educación, es una pirámide. Si no tienen educación, no van a poder llegar en ningún momento al trabajo, porque cuando se presentan a una oferta de trabajo, le exigen que un secundario o una facultad o lo que sea y no lo tienen. Entonces, es lógico que empiecen por el sistema educativo, lo primero que tienen que hacer. Sí, yo siempre digo que nosotras y nosotros como identidades trans, cuando iniciamos este camino de la búsqueda de la identidad, vivimos como un sistema de violencia que es sistémico, ¿no? Como en una forma de círculo. En primer lugar, muchas y muchos corren con la violencia de su familia propia. Claro. Es decir, esas personas que te deberían abrazar, que te deberían apoyar, que te deberían acompañar, te dicen que no. Entonces, muchas terminan expuestas a la nada misma, es decir, sin un apoyo, claro, y van a la calle. Buscan un segundo intento de apoyo en la escuela. Esa escuela que muchas veces para la mayoría actúa como una segunda familia. La escuela también te dice que no. Y después salís a querer buscar un trabajo, pero es lo que vos decís. Si no tenés secundario completo y muchas tampoco tienen la primaria, claro, no hay posibilidad de acceder ni siquiera al trabajo más bajo en el escalafón. Claro. Y después, obviamente, también se suman nuestras identidades, ¿no? Es decir, ser una identidad trans hoy por hoy también es un obstáculo para acceder a un trabajo formal. Entonces, claro, estadísticamente, y es lo que muchas veces se nos cuestiona, yo doy charlas para empresas y me encuentro también muchas veces con este comentario que es violento, y que me dicen, bueno, pero la mayoría de ustedes son todas prostitutas, no eligen ir a limpiar pisos a un lugar. Entonces, a lo cual yo le digo que nosotras iríamos encantadas a limpiar pisos en un lugar, porque eso querría decir que nosotros tenemos opciones.
podemos elegir. Pero en el caso de nosotras muchas veces, y por no decir todas las veces, la prostitución es la única opción. Entonces, por eso las estadísticas son tan altas. El 70% de nosotras está inmersa en el sistema prostituyente, porque no hay posibilidad de acceso al trabajo formal. Pues sabes, Luciana, que justamente entre tantas cosas, ¿no? Porque esto, insisto, a ver, y me gustaría hasta ponerme más holgado y no te digo chistoso, pero menos serio, ¿está? Pero hay momentos en algunas charlas en las que no podés evitar ponerte a pensar estas cosas. Es decir, estamos hablando, a ver, Luciana, yo voy a hacer esto. Vos hacé de cuenta que no estás escuchando. Bien. Señora Doña Rosa, señor Don Osvaldo, con quien estamos hablando es con una persona que tiene título terciario, secundario, primario, que sabe expresarse, que sabe y entiende lo que dice y que piensa. Ah, le agrego, es travesti. Si yo empezara la frase al revés. No, bueno, el prejuicio. Ah, bueno, entonces... Está bien, pero es lo que... No, bueno, es lo que yo le decía a Luciana. Claro. Es más allá de que, vamos a poner que el prejuicio, si vos no tenés una educación... Claro. Y Luciana me corrigió, fue primero a la familia, dijo, primero si no tenés al apoyo de tu papá, de tu mamá, del lazo familiar, ya empezás mal, empezás todo en contra, después el colegio, después la calle, bueno... Y entiendo perfectamente, Luciana, acotá lo que quieras cuando quieras, simplemente fue un modo de ejemplo que espero te haya gustado lo que dije, pero, y acoto encima, como no les quedan muchas opciones, la calle, en cualquiera de sus formas, si quieren llamarlo prostitución, también lo pueden hacer, la calle, inevitablemente, es el arma o es la escuela de algunos trans o de todos los trans, lamentablemente, que intentan o que empiezan a cursar ese camino, que no es ni mejor ni peor. Ojo, yo no soy, para ser sincero, Luciana, yo no tengo amigos trans, he conocido mucho gay, he tenido relaciones sociales con gays, ningún tipo de inconveniente. Acá no me voy a hacer el pro, ¿está? Pero la verdad es que seguimos siendo personas. Y por eso cuando empezaba la nota, la entrevista, o como quieran llamarla, les aclaraba que esto es muy interesante. Porque no es solamente un tema de, ay, yo tomo bandera, me voy a marchar porque hay un grupo de gente. No. Tiene mucho más de condescendencia social todo esto, ¿no? Sí, de pensamientos, de estudio. Yo creo que hay un trasfondo social muy grande, y es lo que vos comentabas al principio acerca de que ya no somos cavernícolas y que hay avances. Yo no soy necia, creo que hay avances, pero creo que aún falta mucho. Pero es algo muy lógico porque los cambios socioculturales tardan muchos años. Claro. Es decir, por ahí nosotras que estamos dando la lucha hoy, no los veamos. Pero yo siempre digo que a mí me gusta corrernos de una mirada adultocéntrica, ¿no? Como salir de la mirada adultocéntrica y pensar que detrás de nosotras también hoy están las niñeces y las infancias trans. Es decir, las niñas que son trans, que hoy por hoy aceptan su identidad trans. Entonces nosotras luchamos por nosotras, es real, pero también luchamos para que esos niños no sufran lo que nosotras sufrimos hoy como adultas. Entonces, eso es muy importante. Por ahí es un cambio que nosotras no vamos a ver. Pero es una lucha que también damos para que las personas que vengan detrás no sufran tanto como sufrimos nosotras. A colación te pregunto, y ya te voy a ir dejando tranquila, voy a dejar a Ezequiel que hago otra preguntita también, que esto no lo tengo, o sea, no tengo todo en claro de todo este tema, por eso desde ya te aclaro, Luciana, te comprometo al aire a que cuando esta pandemia se levante, tenerte acá en el estudio y poder charlar 40 minutos, una hora tranquilos y distendidos de todo esto, porque me parece más que interesante. Y te tomo la palabra. Ya que decías, acoto, mirá lo que es la ignorancia también, ¿no? Lo digo de mi parte, que yo no sabía que existían o está la posibilidad o hay chicos, infantes, no sé si es así, trans. No lo sabía, yo pensé que era una decisión que
uno se adjudicaba, elegía, tomaba, hacía partido ya en la adolescencia o posadolescencia. No me imaginaba, o no lo sabía, perdón, que había niños trans. ¿Tenés alguna estadística, algo para acotar con eso, para informarnos, quiero decir? En cuanto a estadística concreta, no. Ajá. Sí está bueno que la gente sepa que la identidad de género es algo que se va construyendo y no es delimitante que se forme en la adultez. De hecho, hay muchos casos de muchos niños que hoy por hoy se identifican como identidades trans. Entonces ahí ya se encuentran con una primera barrera, que es como hablamos al principio, que ya no solo es la familia, sino es un sistema educativo que todavía ni siquiera habla de infancias trans. En Argentina hay dos casos muy famosos que invito a la gente que está escuchando, si quiere puede buscar. Primero es el caso de Tiziana, en Salta, que fue la primera niña trans en tener el DNI con cambio de género a los 11 años. Es una historia muy interesante porque no solamente tuvo una lucha en un contexto familiar como muy, muy hostil, sino también con una sociedad en el norte argentino que es como muy machista, patriarcal, con un fuerte peso eclesiástico. Es como, fue un contexto muy, muy hostil esa pelea, esa lucha. Claro. Y después está el caso de Luana, que hay un libro muy interesante que se llama Yo Nena, Yo Princesa. Se hizo muy conocido el caso de Luana, y está la madre que se llama Romina Mancilla, que hizo una organización justamente para padres e infancias trans. El poder que no sabemos los padres de dónde sacamos cuando somos padres, ¿no? Es increíble. Kelo. No, una última pregunta. Sí, después cerramos. Sí, no, Luciana, ¿en qué, viste que hablamos en cuanto a la familia, en cuanto a la educación, el trabajo, ¿en qué otro contexto que no nombraste se puede llegar a notar mucho o ustedes sienten esa discriminación, el prejuicio? Bien, en el acceso a la salud Mirá. es un ejemplo clarísimo. Es decir, muchas veces es lo que yo hablaba, no conocen cómo es una corporalidad trans, cómo es un cuerpo travesti. Entonces muchos médicos tienen miedo o cometen acciones completamente de ignorancia. Hay un tema muy concreto en nosotras, en como identidades trans femeninas, que es que la que no tiene acceso por querer adecuar su cuerpo a lo que imagina o a lo que quiere que le devuelva el espejo, termina cayendo en cirujanos que son clandestinos y se inyectan silicona líquida. Claro. Entonces eso después se migra y genera un montón de enfermedades, inclusive la muerte. Claro. Entonces hoy por hoy no hay casi médicos que sepan de este tema y no se animan a operar nuestros cuerpos. Y te hago un paréntesis, Luciana, antes, a ver si... Me encanta el tema, perdón, me meto, soy verborrágico, Luciana, discúlpame. Cuando estemos acá presentes me podés putear. Pero, es decir, ahora seguís contestando la pregunta de Kelo, pero este cambio cultural para con la medicina me parece que es uno de los que más tiempo va a llevar. Porque no es solamente que los médicos acepten atender o no a una persona trans, sino... es que la medicina tiene que empezar a reconocer al cuerpo trans o al cerebro o a la psicología trans para poder atenderlo y curarlo o asistirlo, esa sería la palabra. Sí, no? obviamente. A ver, vivimos en una sociedad que es binaria, es decir, es hombre o mujer y no hay grises, no hay otras posibilidades de identidad. Entonces, obviamente la medicina es completamente biologicista, es decir, se basa siempre en la genitalidad. Entonces, no construye su práctica, su actividad cotidiana más allá de lo que no es binario. Entonces, ahí hay un gran problema. Y otro de los obstáculos que dejó muy expuesto el tema de la pandemia, pues es nuestro acceso a una vivienda digna. Hay muchas compañeras que viven en pensiones hacinadas, 14 compañeras en una habitación con un baño,
donde se les cobra lo que sale un monoambiente en Recoleta. Es decir, por no tener una garantía propietaria y muchas veces solamente por el hecho de ser una identidad trans en los lugares como inmobiliarias, etcétera, no alquilan porque obviamente detrás hay una acepción y una concepción negativa sobre nuestras identidades. Es decir, seguramente es prostituta, Sí, seguramente es sí, sí. ladrona, Todos los seguramente es preconceptos. Se narcotraficante. droga. Es un barrilete. Mire, doña Claro, Rosa, le insisto, mire, don Osvaldo, estoy hablando con un barrilete que habla mejor de lo que puedo hablar quizás usted, yo o cualquiera de todos los que estamos nosotros acá juntos. Luciana, obviamente fue a modo un poquito para sacar una sonrisa lo que dije. Luciana, la verdad es que estaría horas e insisto y trato de comprometerte al aire de vuelta a que cuando podamos estar más tranquilos, más distendidos, post pandemia, digamos, estés aquí en nuestros estudios y charlemos más, desayunando, riéndonos, mirándonos a la cara, a los ojos, como corresponden. Ahora te dejo saludar. Lo último que voy a decir de mi parte es algo que una vez escuché en una película, Martín H., del actor de Eusebio Poncela, que dijo: a mí me gustan las mentes, no las personas. Y me parece fascinante poder escucharte hablar y tan claro. Muchas gracias, Luciana, por la comunicación. no, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por dar el espacio a voces diversas y que también nuestras voces, justamente en el Día de la Visibilidad, se empiecen a escuchar. Yo invito a los oyentes y a las oyentes a que puedan visitar el bachillerato, que sepan qué es lo que hacemos. En Instagram es @mochaceli. Y me despido con un ejercicio que yo hago siempre en todas las charlas que yo doy, que es preguntarnos como sociedad cuántas personas trans hay en tu vida, cuántas cuñadas, novias de tus hijos, compañeras que te atienden en un café, en un banco, hay. Y seguramente la respuesta sea una o ninguna. Y quiero decirles que no es porque no existamos, porque yo estoy acá hablando hoy con ustedes, sino que es porque somos invisibilizadas. Entonces, luchemos para que seamos una sociedad más diversa, porque en esa diversidad ganamos todos. Brindo por eso. Éxitos y un gusto enorme, Luciana. Te espero acá cuando podamos encontrarnos. Bueno, ¿qué más puedo decir? Luciana Viera, muchas Elis, secundaria para trans.